Rocío Monasterio, que es dirigente de Vox y que, en fin, nos tiene que contar los avances que su partido ha conseguido en los tribunales de justicia, algunos muy interesantes de esta semana, luego entraremos a fondo, pero parece que en ese referéndum del 9 de noviembre del que hablábamos antes, había en bilateral conversaciones entre un emisario de Artur Mas, un emisario de Mariano Rajoy, que al parecer era Pedro de Arriola, y un emisario de Alfredo Pérez Rubalcaba en nombre del PSOE, que al parecer es José Enrique Serrano. Interesante. Sí, eso parece que hay que investigarlo un poco más. Habrá que. Sí, a ver. En eso estamos de acuerdo, que el Gobierno no ha cumplido con su obligación, pero yo sí creo que tenemos que ser muy escrupulosos con el tema jurídico. Ahora queda un procedimiento muy largo y, para consuelo de los que nos estén viendo con perplejidad cómo Trapero se va a casa, tienen que saber que ahora mismo ya Trapero, Forn, Jané, Pérez Solé, todos los que estuvieron en la cadena de mando se han contradicho en todas las declaraciones que han hecho en el Supremo. Pérez de los Cobos, además, cuenta perfectamente a las preguntas de los letrados de Vox, cuando les interrogamos allí, que recibieron órdenes muy concretas de cerrar los colegios a las 6:30 de la mañana para que no pudiera entrar la gente, y los mozos desobedecen al mando, que en ese momento era Pérez de los Cobos, y van a cerrar los colegios a las 8:45. Solo ese dato, que ya todos nos lo han contestado y todos han dado fe de que ahí hubo una desobediencia clara que provoca que la gente entra en los colegios y luego no se le puede desalojar. Eso es uno de los 10 datos que van a acabar demostrando, cuando entremos estos señores estén imputados y avance el juicio, que estos señores van a tener que acabar en la cárcel porque han cometido desobediencia, sedición y efectivamente el único delito que Trapero no tiene es malversación, pero sí todos los demás. Entonces, queda un procedimiento de un año, un procedimiento largo, pero que ya con los interrogatorios que se han hecho ya a día de hoy, estos señores ya se ha demostrado que han incumplido órdenes una tras otra. O sea, no es una cosa demostrada, no es una cosa que estemos en proceso de investigación. Y además, con el juzgado 13, con los 8.000 folios que hay del juzgado 13, del juez Suñer, las escuchas, etcétera, hay documentación más que de sobra para que estos y otros más, hasta casi 50 personas o 55, vayan a la cárcel. Y no es algo que están con delitos gravísimos, no es algo... nos podrán interpretar alguno de sedición, no, pero es que además hay malversación, que a muchos de los otros les va a llevar seguro a la cárcel por 10 años o 12 años. Entonces hay que tener paciencia, pero que hay que instruirlo bien y hacer las cosas con tiento y con rigor. A ver, añadamos lo último sobre Trapero. No hay ninguna voluntad política de aplicarlo con rigor ni de garantizar la libertad y la seguridad a los catalanes, que hoy ven con perplejidad cómo siguen mandados por lo mismo. Y hay muchos que además supeditaron el 155 unas elecciones que eran precipitadas. Y el resultado lo estamos viendo hoy. Entonces, el 155 se tendría que ser un 155 mucho más riguroso y, por supuesto, dilatado en el tiempo todo lo que haga falta. Y si es un año, es un año. Y si son 2 años, son 2 años. Vamos al segundo... Bueno, la lengua y la educación son los instrumentos fundamentales, ya lo decía Pujol, ¿no?, para conseguir sus objetivos. Entonces, es urgente recuperar la competencia de educación. Y recuperar la competencia de educación y garantizar que cualquier niño en cualquier rincón de Cataluña se puede escolarizar en español. En español. Y no estoy hablando del trilingüismo, no. Sí. Estoy hablando de español. Ahora entraremos en la escuela y en la inmersión lingüística. Diría que TV3 no es nuevo. TV3 ha sido durante mucho tiempo y muchos meses y muchos años haciendo lo mismo. Y no vi en la oposición ninguna propuesta para cerrar TV3. Y ahora en el dossier que hay en el juzgado 13 de malversación de fondos, además, se está demostrando que los fondos de todos los españoles se iban, no solo a TV3, sino a la actividad de los golpistas. O sea, esto ha sido algo que yo entiendo que todos los partidos de la oposición han tenido que verlo durante mucho tiempo y no se ha pedido explicaciones de todo esto. A mí eso me pasa, la verdad. Sí, pero dejemos eso claro. No me sirve el discurso de es muy enriquecedor hablar muchas lenguas y entonces vamos a un trilingüismo en igualdad de condiciones inglés, catalán y español. No me sirve. Yo lo que quiero garantizar es que cualquier niño se escolariza
en español en Cataluña. Y luego ya hablaremos. Además, claro, y luego ya hablaremos, porque ya puede luego, opcionalmente, podrá tener inglés, podrá tener catalán, pero garantizar escolarización en español. No me vale el discurso de la diversidad, pluralidad, Cataluña, trilingüismo en igualdad de condiciones, porque ahí estaríamos volviendo a darles juego. Y además, me preocupa que esto se extiende, ¿no? Y vemos que no solo Baleares, Valencia, ahora vemos el Bable en Asturias, veíamos el otro Aragón, el otro día, el PP y Podemos se unen, por cierto, con Ciudadanos, para blindar el catalán en Cataluña. Si no me equivoco, la señora Susana Gaspar fue, ¿no? Claro, me causa perplejidad, porque con el problema que tenemos, lo que tenemos que entender es que la lengua es lo fundamental. Y tendríamos que salir, y desde luego Vox va a salir con ese programa, pero casi como punto único, de garantizar la escolarización de cualquier niño, cualquier rincón de España en español. Garantizarla. Y esto tenemos que entender que es el comienzo para poder hacer una carrera de fondo que es muy larga, que son 20 años, o a lo mejor son 30, pero que hay que empezar. Hay que empezar de acabar con los nacionalismos excluyentes. Que este no es muy cansado. Es que, a ver, los que hemos estado meses en Barcelona en contacto con los jueces, ha habido unos meses en que la soledad era brutal ahí. Y ellos mismos te decían, es que el gobierno nos está pasando la patata caliente. O sea, es que tendría que actuar el gobierno primero. Esto nos lo han dicho, no es algo... Y ver el TSJ o ver el juzgado 13, a la secretaria que salió por la azotea del juzgado, de la delegación de Hacienda, María Antonia, del Día de los Jordis, esos son héroes que están todos los días intentando sacar expedientes que de verdad que es muy difícil, están solos haciendo una labor brutal. Y cuando sales del TSJ y ves a las masas con las banderas, con las esteladas, gritando, te das cuenta de lo que pasan todos los días, porque nosotros los de Vox vamos un día a la semana, pero estos señores están todos los días ahí. Y te persiguen y te señalan y van con las bicicletas y van hasta donde vas a dormir o donde vas a vivir o donde... Claro, es que es muy difícil. Es que cuando el Estado está ausente, estás pasando la responsabilidad efectivamente a unos pocos que claro que tienen que demostrar la dignidad y además creo que hay que hacer ese ejercicio de plantarse. Hay que hacerlo en Cataluña y hay que hacerlo en Madrid. Porque en Madrid el señor Puigdemont en el Palace decía delante de ministros y delante de los políticos de todos los políticos de distintos partidos que se iban a ir de España, que iban a romper con España. Claro, lo decían, no, pero esto lo decían hace un año. Esto sí, ya se ha ido, pero eso lo decía hace un año. Y decía fue que, y claro, le dio no, pero decía que iban recaos. a romper con sí, y que además no veían, y esto recuerdo perfectamente, que lo decía el señor Puigdemont en el Hotel Palace, decía, y no veo ninguna oposición por parte del Estado español. Chuleando. Claro. Entonces, luego se sorprenden que nosotros tengamos que ir en ese momento en el turno de preguntas y soltarle encima a la mesa a las esposas y el Código Penal. ¿Pero por qué? Porque no podemos permitir que una mayoría de 300 políticos, gente de las empresas, no sé qué, aplaudieran con el croissant y el zumo de naranja al señor Puigdemont decir eso en Madrid. Pero ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en ningún sitio. No se puede permitir, se puede permitir. Mira, a ver, los que, mira, por desgracia, algunos conocemos el sistema cubano bien. Es lo mismo. Tú tienes un expediente donde apuntan las infracciones que tienes y hay unas brigadas que son los chivatos, y que cuando quieres ir a hablar del tema de tu libertad, hablas a partir de las 12 de la noche en el salón de tu casa. Y mucho cuidado que no se te cuele el vecino, porque a la hora tienes ahí a los tipos de... Son informadores. Claro. Y además no te detienen por algo político, te detienen por un delito común. O sea, ya se buscan una manera de meterte en la cárcel. O sea, esto está allá y lo copian perfectamente porque son totalitarios también. El sistema está muy desarrollado. El sistema para oprimir, para reprimir. Y como no hay nadie al otro lado, como no hay nadie al otro lado, pues cada vez avanzan más en los métodos de represión. Bueno, último podrá presentar porque en esa época estará ya inhabilitado. Bueno, ¿quién sabe? Sí, seguro. Bueno, pero ni él ni los que están proponiendo de posibles sustitutos, porque aquí todavía quedan muchas cosas por salir y nos están presentando ahora las nuevas figuritas del independentismo, Artadi, Turull, todos estos. Turull ya está metido en el lío, pero Artadi tampoco está limpia. Bueno, la señora Artadi ha ido a declarar, sí, no, por eso, pero que no piensen que sus relevos les va a funcionar, porque están todos en las conversaciones, en las agendas. Han frenado, por ejemplo, con el tema del FLA, señora Artadi, es la que ha frenado que la Consejería de Hacienda de la Generalitat diera los datos para la auditoría que estaba pidiendo el juez del 13.
Por eso hemos tenido que ir a la Consejería de Hacienda, ya la hemos tenido que saltar. Y a mí me gustaría que el señor Montoro nos contestara la auditoría de una vez, porque estamos esperando. Queremos que todos estos datos se completen. El juez Suñer lleva pidiéndolo muchos días. Y aquí no solo no contestan los golpistas, es que también sus cómplices parecen hacerse los remolones. Y estamos en un tema muy serio. Y es que se ha utilizado recursos de todos los españoles para los golpistas. Y se ha seguido utilizando cuando ya cuando ya el golpe era evidente y cuando ya habían hecho el golpe. O sea que se ha seguido utilizando y además lo negaban, porque el señor Montoro lo negó. Entonces, aquí hay un tema que implica ya no solo a los golpistas, sino a sus cómplices. Y esto lo tienen que saber los españoles. Y nosotros en esto, desde luego, vamos a pedir explicaciones. Sí, dígame una cosa, que antes ha quedado en el aire. ¿Es tan grave como parece esa reunión al filo del 9 de noviembre, el primer referéndum ilegal entre representantes del PP, del PSOE y de Artur Mas? Bueno, a ver, que se reúnan con golpistas a mí nunca me parece bien, pero lo que ya lo hace gravísimo es que se reúnan para pactar un referéndum. Para un referéndum pactado, para acordar un referéndum pactado, que eso es lo que ha contestado Artur Mas el otro día en presencia de la acusación popular de Vox, a raíz de las preguntas de la acusación popular de Vox, delante del juez de Arena, ha contestado. Efectivamente, había unas reuniones que estuvieron durante mucho tiempo organizadas un año y medio de forma secreta, con objeto de ha llegar a un acuerdo de un validar referéndum una pactado, versión que es ilegal. periodística